Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. El ecosistema de la vagina se altera muchas veces por parásitos, bacterias, hongos. Se llama vaginosis bacteriana. Sobre este tema vamos a hablar con un especialista, con el doctor Patricio Aguinaga, médico del Instituto Médico de Especialidades. Patricio, buenos días. Hola, buenos días, Julio Miguel, a tu audiencia, un buen día. Y sí, o sea, si nos preguntas cuál es la causa de infección vaginal más frecuente, si es de vaginitis más frecuente en los países que hacen estadísticas, es precisamente la vaginosis bacteriana. Se llama vaginosis bacteriana precisamente porque es producido por bacterias, obviamente. Y se ha identificado con la Gardnerella. La Gardnerella es un anaerobio que a veces coloniza la vagina y que no está haciendo ninguna sintomatología. Pero es frecuente, ¿no? Pero es la más frecuente de todas, según los estudios hechos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es que se asocia con otras bacterias cuando disminuyen las defensas naturales de la vagina. Y se añaden peptostreptococos de una gran cantidad de anaerobios. Anaerobios, para que las pacientes nos entiendan, son una variedad de bacterias que crecen ante la falta de oxígeno, ¿sí? Tienen otro metabolismo diferente y estos son los que producen las molestias y se hasta la facilidad de esta vaginosis para que se asocien otras bacterias como clamidia, por ejemplo, que ya tiene otras repercusiones y causa otros daños. Entonces, la vaginosis bacteriana se identifica con la Gardnerella. Muchos dicen, no está probado que sea de transmisión sexual estricta. Y en verdad parece que es así, no existe la evidencia de que es de transmisión sexual. Pero se ha visto que es más frecuente después de relaciones sexuales, sobre todo cuando los varones tienen colonizado con Gardnerella la uretra. Entonces eso sí es más decidor de que sea de transmisión sexual. Además se acompaña de otras infecciones asociadas, como hongos, como las tricomonas y la que hablamos de clamidia también, ¿no? Entonces, son enfermedades que son más frecuentes en las pacientes con múltiples compañeros sexuales, son más frecuentes en las pacientes con relaciones sexuales de riesgo, digamos, ¿no? A veces parejas de varones que son poco promiscuos, etcétera, etcétera. Por eso es que se le clasifica dentro de las enfermedades de transmisión sexual. Y yo te diría así, haciendo un panorama, uno lo que ve en la consulta externa y lo que está viendo nuestro Ministerio de Salud o lo que está viendo todas las unidades médicas a nivel de la consulta externa es la paciente que va y se queja con flujo vaginal. Entonces uno tiene que identificar, es muy difícil. Sí hay caracteres clínicos que dicen la vaginosis. Y una de las características de la vaginosis es que produce mal olor. Olor a pescado. Exactamente. ¿Por qué despide unas aminas? La gente, digamos, para que nos comprendan, una especie de gasecito que tiene muy mal olor. Por eso es que las aminas tienen unos nombres medios putrefacina, cadaverina, etcétera. Le ponen el nombre. La gente mal nombre dice olor a pescado, todo lo que vos quieres. No, y es por las aminas que despiden la Gardnerella y los anaerobios que le acompañan. Y generalmente ese es el problema, no solo es el mal olor, sino que ponte la Gardnerella, está probada en las pacientes embarazadas, aumenta la producción de ruptura prematura de membranas y por lo tanto de partos prematuros con los riesgos que eso implica. Pues el enemigo de la madre embarazada es estas infecciones bacterianas, de vías urinarias y de la vagina. Sí, sí, sí. Y mira, también después de cuando tú haces, y las asociaciones que tiene. Por ejemplo, si está asociada con tricomona, que es la parasitosis más frecuente vaginal, ¿verdad? Infección de transmisión sexual. Infección de transmisión sexual neta. O sea, si tú tratas con metronidazol, que es el medicamento de elección. Vaginal u oral. O vaginal, más oral que vaginal, pero bueno, con vaginal u oral, tú tratas a esta paciente, tiene más riesgos de desarrollar una vaginitis, una vaginosis, que se colonice, que se desarrolle en nuestro nervio. ¿Por qué? Porque también estás terminando, a veces estás atacando a las bacterias buenas de la vagina, como los lactobacilos.
Igual cuando utilizas un antibiótico de amplio espectro para una infección de lo que sea. Sí. Y esos son los problemas de la vaginosis bacteriana, ¿no? Y también en las pacientes, hay que cubrirse uno en las pacientes en las cesáreas, por ejemplo. Son más causas de endometritis. Las pacientes que han tenido infecciones garnerelas, clamidia, etcétera. Este tipo de mezcla, digamos. Y por eso es que le dijeron vaginosis finalmente, para no calificarle cuál mismo. Claro. Entonces, tienen mayor riesgo de producir una infección del útero, inclusive puede ser infecciones ascendentes. ¿No? Por eso previamente hay que hacer profilaxis. Pero ya una cirugía. No, claro, a la cirugía, claro, hay que hacer profilaxis antibiótica. Nosotros estamos ya en eso claros de que disminuye riesgos de infección, sobre todo abscesos de herida, etcétera, la profilaxis antibiótica, adecuadamente realizada. Entonces está claro, Patricio, de que en edades jóvenes, mujeres jóvenes de edad reproductiva, con múltiples parejas, pero también hay que involucrar al varón. El que más tiene varias parejas, promiscuidad, Sí. y él es el que lleva estas infecciones, tiene la uretra, la garnerela. Sí, pero ya te digo, o sea, la garnerela per se, si tú tienes una madre asintomática y garnerela, no necesita tratamiento, porque ya eso está un huésped normal de la vagina. Pero Es decir, asintomática. es una persona como ocurre al nivel del mundo. Es el que se avispa cuando los otros están de ala caída. Es decir, ella aprovecha que las defensas de la vagina, los que están defendiendo la vagina, las bacterias que están defendiendo la vagina, disminuyen por A o B razones. Entonces, ahí proliferan ellos. Ya. Es decir, son unas aprovechadoras de la circunstancia. Entonces hay estas infecciones, vaginosis, son que producen molestias y otras que no producen molestias. Hay asintomáticas y sintomáticos, porque esa molestia de tú después de las relaciones coitales aumenta el mal olor. El mal olor, sí. Y hay pacientes que sí les molesta enormemente eso. Y nosotros, por ejemplo, hay pacientes que en un posparto, yo tenía una que decía, doctor, todo está bien, pero me baja una gotita de secreción media sanguinolenta. Dice, pero todavía del puerperio, ¿no? Pero dice, el olor es malísimo. Tú le explicas, se sabe que, señora, los loquios tienen su olor, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero en realidad, cuando tú examinas, dices, no, pues aquí hay algo más, porque realmente era un muy mal olor. Entonces dices, aquí hay una anaerobia, aquí hay una vaginosis bacteriana, ¿no? Que es fácil de tratar realmente, es fácil de tratar. Es metronidazol, clindamicina, medicamentos baratos, efectivos y todo. ¿Por qué le incluyen a la amoxicilina también en estos tratamientos, además del metronidazol, clindamicina, amoxicilina? Tal vez en la embarazada. No, o sea, yo creo que lo que pasa es que muchas veces yo más utilizaría citromicina, para serte franco. Ah, ya, en embarazada. Sí, porque cuando afecta el cuello, y hablamos de que se suele hacerse con la garnerela, ¿cómo es? Con una... ¿Tricomona? No, con tricomona, claro, se me fue el nombre. Pero bueno, o sea, es la asociación la que nos hace a nosotros tratar esto, ¿no? ¿Con cándida tal vez? Con cándida es micosis, eso tienes que tratar con intraconazol, ¿no? Ya. Ah. Entonces, este ecosistema se altera, lo que más le molesta a la paciente es el mal olor, es muy pestilente ese olor a pescado. Y también, pero no hay dolor a las relaciones sexuales, no hay dispareunia, ellos pueden tener relaciones. Sí, o sea, yo creo que más el problema que tienen es que estas suelen venir asociadas con otras infecciones. Y hemos hablado, por ejemplo, de la tricomona. La tricomona, sabes que agrede el epitelio de la mucosa. Y la tricomona suele dañar los epitelios. Y al dañar el epitelio, pues esta sí da mucha molestia. Da mucha comezón, da mucho dolor, inclusive a veces dolor pélvico. Ya. Ante las molestias que presenta la paciente de mal olor, ¿tú te basas en la clínica o recurres al laboratorio? Aquí va el golpe del asunto, ¿no es cierto? Estamos hablando de una paciente que produce secreción. Bien. Entonces yo digo, no digo yo, dijo el Ministerio de Salud, o dice en Costa Rica, como se está diciendo. Bueno, y si nosotros les llevamos te hago un paréntesis, clamidia es la que se asocia con... Ya, clamidia trachomatis. La trachomatis no, porque tiene con la clamidia que afecta a la genico-urinaria, las vías genitourinarias. Tú dices, a ver, tengo esta paciente con secreción, le vamos a hacer el laboratorio, tenemos que hacer un fresco,
para ver que no haya tricomonas. Tenemos que hacer un KOH, es decir, el hidróxido de potasio, para ver si no desprende aminas. Y tenemos que hacer un gran, un fresco, y entonces dices, bueno, y hasta que me venga el resultado, ¿y cuánto me cuesta? ¿Y dónde se hace la paciente? ¿En qué laboratorio tomo? Este rato tomo la muestra y a qué horas me entregan. Cuando me entregan, si tengo 20 pacientes, ¿me darán haciendo los 20? ¿Hay accesibilidad en todas las consultas a esto? Estamos hablando, vamos a ponernos, estás en un dispensario rural. Claro, no hay laboratorio. No hay laboratorio, así de sencillo. Estamos en una parroquia nomás, no nos vamos más allá. No hay laboratorio. Un cantón pequeño, no hay laboratorio en el hospital. Tal vez hay un privado por ahí. Ella no va a viajar para, no va a viajar para hacer un examen. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dices tú? A ver, clamidia, garnerela, tricomona, hongos. Hay veces que yo digo, ves la secreción, como por ejemplo la micótica, ese grumoso, blanquecino, como queso costado, como yogur, dices, esto es hongos. Pero nadie te garantiza que no esté al lado una garnerela o una clamidia, que no sean mixtas. Entonces, si yo doy un tratamiento combinado, si digo hongos, a ver, ¿cuál es la droga más de primer orden, más fácil de dar? Fluconazol, una sola tableta. Si digo, a ver, y ahora tricomonas y garnerela, ¿con qué me cubro? Metronidazol, Flagyl de 500 miligramos, 2 tabletas. Si tengo tinidazol de 1 gramo, 2 tabletas. Hasta aquí estoy con una de fluconazol y 2 de metronidazol. Un día de tratamiento. Y si veo que tiene dolor pélvico y tiene secreción en el cuello, digo, aquí posiblemente tengo que añadir un antibiótico, acitromicina. 1 gramo, una sola toma. Estás con un tratamiento que si le sumamos todos, al menos si estamos con genéricos, no llegas a $5. Pero, no llegas a $5, un solo día de tratamiento y listo. pero Patricio, aquí es importante para que veas la prescripción médica, que tiene criterio de dosificación, no la automedicación. Lo primero que le mandan es 8 óvulos, póngase un óvulo diario, o sea, así. Y muchas veces, por ejemplo, lo que pasa, ¿no es cierto? Si yo digo esto es tricomona, ojo cerrado, y pongo y digo metronidazol. Le trato con metronidazol y después la paciente tiene garnerela. O después la paciente tiene hongos. O si le dan antibióticos, como suelen darle. Por ejemplo, en el cuello le dan antibióticos, después proliferan los hongos. Un antibiótico de amplio espectro. Tiene mucha posibilidad de que la paciente haga una vaginitis micótica. Patricio, ¿le relacionas tú la colocación del dispositivo intrauterino, el DIU, o el espiral, como le conocen las personas, la T de cobre, pero ya el espiral ya no se pone, con garnerela? Verás, hay muchos estudios, yo no creo que no vas a ponerle con la T, ¿verdad? Pero sí hay gente que da antibiótico profilaxis antes de colocar un DIU. Sobre todo en pacientes de riesgo. Sí dan antibiótico profilaxis. Correcto. Pero entonces lo que sí está claro es que una mujer embarazada tiene que cuidar su vagina, que esté ese ecosistema muy bien. Claro que sí, porque es un te digo, riesgo ahí de sí le un trato niño yo la prematuro. garnerela. A esa paciente sí le trato la garnerela. Por Sobre- el riesgo de la ruptura de membranas. ¿Sobre las 2 semanas o en el primer trimestre de embarazo? El primer trimestre del embarazo yo tengo mis recelos con el metronidazol. Claro. El metronidazol se lo involucró con un aumento de labio leporino o de paladar hendido, pero se hicieron después los estudios y no se comprobó. Ahora, sabemos que el metronidazol aumenta la mutagénesis y podría tener un posible efecto carcinogénico en los descendientes, ¿no? Es decir, en el niño. Pero esa es la consideración que no ha sido aprobada. Y el metronidazol es tipo B en el resto del embarazo. Ya. Ojo, el metronidazol es tipo B, es decir, una droga que se ha utilizado en el embarazo y que ha demostrado no tener efectos teratogénicos. Ya. Eso es tipo B. Tipo Está A aprobado. sería la clindamicina. Tipo B son todas, tipo A creo que hay unas 2 o 3 vitaminas. Porque para hacer un tipo A necesitas hacer experimentación guiada. Es decir, tienes que tener un estudio de cohortes. Tienes que tener un grupo de pacientes control y un grupo de pacientes que reciban la medicación y ver la incidencia de tal o cual cosa, si es que aumenta es significativamente más alto en uno o en otro grupo, ¿no?
pero ¿cómo haces un estudio de decirle a una paciente está embarazada, tomes estas tabletas para ver qué pasa? Ya. Por eso es que estos son los que más tenemos tipo B, los tipo B, que se han venido utilizando en pacientes embarazadas y que no se han reportado problemas. Patricio, nos llegan mensajes al teléfono que está en la pantalla. Doctor, buenos días. Después de tener relaciones sexuales con mi esposo, me sale un líquido como semen, pero con un olor muy fuerte. ¿Esto es normal? Gracias. Ya ves, lo que estamos hablando, ¿no? Muy posiblemente tiene una vaginosis bacteriana. Gardnerella, ¿no? Gardnerella. O sea, sí hay mal olor, no sé si es mal olor, un olor que sea, pero el semen tiene su olor. Eso Característico. Característica. No es agradable. No sé, bueno, para uno será desagradable, pero será agradable, eso ya es cuestión de formas de apreciar, ¿no? Claro, pero, de los gustos. De todos los gustos, pero te digo, pero eso de tener mal olor, sí es un indicativo de lo que acabamos de hablar. Exacto. ¿Cuál es la que más produce? La vaginosis bacteriana. Entonces ella... Un tratamiento sencillo. Sencillo. Claro. Que acabó de indicar el doctor. Bueno, yo sí te digo, o sea, yo sí digo siempre, o sea, toda paciente que tú examines, no te centres en la ginecología, no hay que centrarse siempre en decir, viene y me consulta porque la paciente tiene, en este caso, mal olor vaginal después de las relaciones. Uno tiene que examinar a la paciente. Y tienes que aprovechar toda consulta que tú tengas, por lo que tú tengas, al menos es ginecológico, en examinar a la paciente, pues. Tienes que saber que la paciente no sea hipertensa, que la paciente tenga un corazón adecuado, que tenga una función cardiovascular adecuada. Mamas, que vos ves en la televisión, sale todo el tiempo, por favor, examínense, señoras. Pero toca enseñarle, señora, con los 3 deditos, examínese y examínese. Señora, no pierde nada, una vez cada mes, examínese. Examina, porque sí la paciente en realidad va por una cosa, pero no puedes dejar pasar un problema ginecológico cuando está la paciente ahí. Examina y pon un espejo y haz un Papa Nicolau. Hay pacientes que no tienen una citología, pero no un año. Hay pacientes que no tienen 5 o 6 años, sí tienen dichas que nunca se han hecho. Se van a llevar un susto. Sí. O sea, hay una que, si tú ya pones un espejo para ver una secreción vaginal, ¿qué cuesta un cepillito y una espátula de aire y tomar una buena citología? Y de paso, señora, tome su citología. Patricio, pero eso es un proceso cultural, educativo, donde la paciente tiene que hacer conciencia de que tiene que acudir al ginecólogo por lo menos una vez al año, hacerse un examen, no solo de su vagina, sino de sus senos. Hay otra pregunta, Patricio. Doctor, buenos días. ¿Las infecciones vaginales afectan para quedarse embarazada? Y estábamos hablando de una que se llama clamidia. Que te produce La obstrucción de las clamidia trompas. podría producir obstrucción tubárica y dar problemas de fertilidad, sí. Por eso te dije, el problema de la vaginosis bacteriana es la asociación de gérmenes que tiene. Se juntan estas dos Claro. cosas. La clamidia, tú sabes, la clamidia que afecta al sistema ginecológico puede producir obstrucción de trompas, puede producir enfermedad inflamatoria pélvica, es que quizás la más común que produce enfermedad inflamatoria pélvica, puede hacer un absceso tubo-ovárico, que tiene ya una morbimortalidad significativa, y quizás la mayor morbimortalidad que depende de esto es del embarazo ectópico, que suele reconocer una dificultad en la motilidad de la trompa, porque la paciente alguna vez o la tuvo o sigue teniendo una posible infección con clamidia. Entonces sí hay casos de que puede tener un factor que esté afectando la fertilidad de la paciente. Sí lo Está hay. claro, entonces está claro. Esas infecciones vaginales sí dan problemas en la fecundación, como acaba de decir el doctor. Se tapan las trompas de falopio, una obstrucción, no pasan los espermatozoides. Por eso es bueno un control ginecológico. Y por ahí empiezas, cuando la paciente te consulta de infertilidad, empiezas por examinar la vagina. Obviamente, o sea, toda paciente, ese es otro aspecto, por eso te digo, uno no puede, o sea, no puede, no debe. Cuando tú eres un médico, no puedes, pues si tú eres un médico general, y te van y te consultan porque la paciente tiene una sinusitis, no puedes dejar de examinarle el pulmón, de tomarle la presión arterial y el corazón. ¿Cierto? Es una oportunidad para detectar muchas cosas. Es una oportunidad, siempre... Hay enfermedades silenciosas. Claro, no puedes... A ver, yo tengo una paciente que tiene una colonización por hongos, que es una de las más comunes de nuestro medio. Y ahí me repite otra vez la colonización por hongos. Y tengo que hacerle un examen de glucosa, porque sé que las pacientes diabéticas tienen mayor incidencia de infecciones por hongos.
Y ocasionalmente puedo estar haciendo un diagnóstico de una diabetes en una paciente porque me fue a consultar por una vaginitis por hongos. Claro. Entonces uno tiene esas obligaciones de no ser centrado en un solo objetivo. Es decir, tú no puedes, como médico, como me imagino todos lo son, si va un paciente al oftalmólogo y tiene un glaucoma, me imagino que le toma la presión arterial o alguna cosa, me imagino. Claro, ¿no es cierto? Claro. O si va y le hace un fondo de ojo y le encuentra unas alteraciones arteriales en el fondo de ojo, La retina. en la retina, pues tiene que decir, ¿sabe qué? Le tomemos la presión arterial y si le encuentra algo, decir, usted necesita quizás un cardiólogo, ¿no? Claro. Esa es la, en todas las especialidades, creo yo. Inclusive en eso me parece a mí que también los médicos tienen que tener, los médicos generales, los médicos de otra especialidad, muchas veces lo hacen, otros no lo hacen. Es decir, no lo digan, por ejemplo, ¿sabe qué, doctor? Estoy con secreción o tengo este problema, o sabe que sangro después de las relaciones. Y además, entre la consulta que él hizo, le puede estar consultando a una paciente hipertensa, y dice, póngase estos ovulitos. Y no le examina. Y por ejemplo, por ahí puede ser una paciente que tenía una cervicitis o puede ser una paciente que tenga un carcinoma de cuello uterino, que pasó desapercibido. Lo detectas a tiempo. Igual, o sea, pacientes que van con secreción mal olor. Tienes que poner el espejo vaginal, porque muchas veces la paciente tiene mal olor porque tiene una colonización de un cáncer de cuello uterino. Y tiene un pésimo olor. O sea, es que uno pone el espejo, examina a la paciente y dice, uy, esto ya estuvo conflictivo. Ya estuvo conflictivo, tiene un olor muy malo. Entonces, el examen ginecológico es imprescindible. Doctor, buenos días. Aquí una pregunta de estética, Patricio. Doctor, buenos días. ¿Qué tan bueno es cortar el vello púbico, tanto en hombres como en mujeres? Yo lo que siempre peleo es por la chica. Bueno, el vello sí tiene su función. En ciertos Convéncete que el organismo está hecho. Diseñado sabiamente. Sí. Y si ya la moda dice, me voy a cortar el vello púbico, córteselo, pero no con afeitadora, no con rasuradora. Lo mismo yo siempre peleaba en las cirugías. Señoritas, no con la rasuradora, tricotomía quiere decir corte, pero hágalo con tijera, para que no le lacere la piel. Sí. Porque si usted le lacera la piel, tiene mayor posibilidad. Infección. De infección, así claro. de sencillo. Ya. Ahora ponte eso de la moda ya. Déjate un bigotito ahí. Cosas. No, bueno, eso ya depende. Eso depende de ya gusto, les digo, ¿no? por eso les digo, si lo van a hacer, hágalo con tijera, no se rasuren con gilet. Sí, porque es que hay diferentes presentaciones, diferentes formas, ¿no? Étnicas, y tú sabes que sí puede ser, si no hay aseo, y hay un lugar que no es oxigenado, ¿no? Y por su transpiración, por su humedad, puede aumentar las infecciones. Claro, ahora que tú lo dices, es que uno tiene que enseñar también, aprovechando que está en tu consulta, y eso tiene que ser dicho, y es algunas cosas que no le dicen a la paciente. Y tienes que enseñarle cómo tiene que hacerse una limpieza. Señora, por favor, hágase un lavadito genital externo, séquese con toallita, no con papel higiénico. Yo siempre le hago estas recomendaciones. ¿Por qué lo dices? Porque yo he visto que queda papel higiénico con colorante a veces y que eso más bien irrita. Y muchas veces cuando yo me examino, encuentro el papel higiénico. Entonces digo, vea, mejor hágase una toallita. Toalla de toalla. Una toalla grande le corten pequeñas, barato. O compra toallas de manos. Para las menstruaciones se hace lavado genital externo y se seca con una toallita de uso para su uso íntimo. Correcto. Y no es cierto. Y le dice, ¿sabe qué, señora? Cuando vaya al baño, no se limpie para adelante, haga un movimiento hacia atrás. Porque al hacer un movimiento hacia adelante, partículas de heces pasan a la vagina y pueden ser las infecciones, sobre todo micóticas. Sí. Y hay pacientes que te repiten las infecciones micóticas. Sí. Y tú tienes que ajustar las normas de aseo. Y ya los varones. Hay que una cosa que también toca decirles, por favor, lávese en las manos. Lávese bien, porque con las manos, saludamos con la mano derecha y... doctor, buenos días. En mis labios vaginales veo que hay una especie de granitos que producen mal olor y una secreción blanca. ¿Eso es algo normal? No, si hay mal olor no es normal. Y tampoco es blanca, ¿no?
La secreción blanquecina, con esos granitos pequeñitos a veces que producen inflamación de la vulva, suelen estar relacionados con micosis cándida, es la que más comúnmente produce. Bueno, hay 200 cándidas, ¿no? Pero la cándida más albicans, frecuente, es albicans, blanca. Entonces ella sí necesita un tratamiento, ¿no? Las medidas higiénicas que estamos hablando. Con tijera, no con y lavar rasuradora. genital externo, secarse con toallitas, no limpiarse hacia adelante, invertir el movimiento hacia atrás, aunque es más incómodo, lo que ustedes gusten, y al esposo que se lave las manos antes de ir al baño. ¿Qué hacemos los varones usualmente? Yo digo, los varones somos plagas. Manos de tierra de dinero y vamos al baño y después nos lavamos las manos. ¿No es mejor que nos lavemos antes de ir al baño? Y desde luego después también. Pero hay que añadirle este de antes. Y cuando tienen relaciones, manos lavadas. Si es que va a manipular genitales. Pero casi eso es una cosa común en las relaciones sexuales, no nos hagamos los inocentones en esta vida. Entonces, si es que va a haber eso, es preferible que sean manos limpias. Patricia, nos llegan muchos mensajes. Bueno, tengo 45 años, tengo mucha comezón en la vagina. No sé qué hacer, ayúdenme por favor. La comezón igual no es normal, Patricio. Ya te indica algo. 45 años de edad. Esa es una paciente que hay que examinar porque posiblemente ya tenga una atrofia de la mucosa vaginal. Por descenso de hormonas. Por la caída hormonal. Yo les he de hacer una comparación a las pacientes, siempre les explico, les digo, miren, la mucosa de la vagina, de la uretra y de la porción terminal de la vejiga tienen el mismo origen, es decir, se forman de la misma estructura embriológicamente, que se llama seno urogenital, precisamente uro por urología y genital por ginecología, urogenital, ahí está la palabra. Entonces, este epitelio tiene varias capas, 3 capas para hacer, cada capa sus varias capas a su vez, tiene cada células profundas, células intermedias y las células superficiales. Estas células superficiales están normalmente descamándose, renovando, reparando. Hay este mecanismo de renovación, de limpieza permanente de la mucosa vaginal, de la uretra y de la vejiga. Viene la menopausia y quedan las células profundas. Y estas ya no tienen este mecanismo defensivo. Eso hace que, primero, per se, da comezón, da prurito. Per se puede inflamarse, infectarse secundariamente, ¿no? Y entonces es de lo que también tienes que hacer un tratamiento hormonal para solucionar tu problema. Claro. Muchas veces pasa que muchas pacientes llevan tomos de tratamiento de infección de vías urinarias. Tomos. Y no está es una vaginitis fundamental. No está curada lo más fundamental que es. Y son pacientes, si yo tengo años, doctor, tienen 55, 58 años, y dale los antibióticos y dale. Y más bien tienen infecciones sobreañadidas vaginales por el problema de una atrofia vaginal que no es corregida. Patricio, estas charlas son muy importantes, desde el aseo, desde la corte del vello púbico, que es más práctico con la tijera que, porque sabes lo difícil que es con la barbera, será muy complejo, pero de todas maneras se lastima. Se lastima y es el lugar propenso para que dé más infecciones. Yo quiero agradecerle al doctor Patricio Aguinaga, él es médico que está trabajando exclusivamente en el Instituto Médico de Especialidades. Estás en las tardes, ¿no? En las tardes ya, Julio Miguel. Estás descansando. Sí, qué bien. no. Mereces, además, tú mereces. Sabes que yo sí dije, si me separé de la institución, a mí, yo que te he dicho siempre, me encantaba el centro obstétrico, a mí siempre me ha gustado la vida hospitalaria. Si ya me separé de ahí, es también para darme mi tiempo. O sea, hay veces en la vida que uno también tiene que tener tiempo para sus atenciones privadas, Dios mediante. Hay un buen volumen privado al que también se merece darle una atención adecuada, despacio y buena atención. O sea, es dar, como se ha dado siempre, buena atención en uno u otro sitio. Gracias, Patricio. Y yo te comprometo, estos temas, mira, solo hemos visto garnerera y nos quedan muchas enfermedades vaginales y educar a nuestra población desde que aprenda a cuidarse personalmente y hacer un examen ginecológico, por lo menos cada año. Muchas gracias. Este programa se repite a las 14 horas, 2 de la tarde. Muchas gracias. Esperamos un interesante programa mañana sobre utopía. Gracias, Patricio. Salud al día.
Porque la prevención es el mejor remedio.